Hola, mi nombre es Rebeca Montoya y soy facilitadora certificada de Access Consciousness y facilitadora de Hablando con las Entidades, que es una de mis clases favoritas. Entonces vamos a hablar un poco de esta clase. Hablando con las Entidades es una clase de 2 días y medio. ¿Eso qué quiere decir? Que se hace una introducción, una clase corta de, digamos, 2 horas y luego siguen 2 días completos. Generalmente se hace un viernes en la tarde o en la noche, digamos de 6 a 8 la introducción y después sábado y domingo todo el día. Entonces, la clase de Hablando con las entidades es el inicio para que realmente comiences a darte cuenta de qué percibes. Y tiene como dos aristas muy importantes. Una es salir del miedo, ¿verdad? ¿Quién no le da miedo al fantasma? ¿A quién no le da miedo encontrarse con un fantasma? A todos nos da miedo. O sea, una de las cosas principalmente que se deshace en la clase de entidades es el miedo. Y lo segundo es, pues, comenzar a reconocer qué percibes, qué entidades están ahí contigo, cuáles son los tipos de entidades que existen, o por lo menos de los que están en el manual, eh, por qué y para qué el mundo de las entidades, cómo surge, qué pasa cuando no lo reconoces, etcétera, etcétera, etcétera. Es bien dinámica, es una clase donde hay muchísima teoría, ¿ok? El prerequisito para tomar esta clase de entidades es tener al menos una clase de barras que hayas tomado en cualquier momento, ¿ok? Es importante esto porque durante la clase va a pasar que quizás vas a requerir hacerte las barras. Entonces, a veces durante clases em, se colocan en pareja y se hacen barras mientras se está dando la teoría. Vas a recibir un manual y el manual de la clase de Hablando con las Entidades. Oh, wow. Es de mis favoritos. Porque, claro, ¿qué pasa? Yo vengo de Latinoamérica, o sea, de un país donde se habla mucho de brujería, de magia negra, de ataques psíquicos y todas estas cosas. Y lo primero que hace ese manual es como que barrer todo eso, ¿no? O sea, no solamente quitarlo, sino darte herramientas para cómo lidiar con eso. Te habla de las creencias, de qué pasa cuando estás creyendo en eso, etcétera, etcétera, etcétera. Es sumamente interesante y para mí nada más que leer ese manual, al principio cuando yo no estaba como muy clara con las herramientas, simplemente me sentaba a leer el manual y ya como que cambiaba todo, ¿no? Dejaba ir un montón de cosas. Entonces, el manual es súper valioso. El precio de la clase de entidades está colocado por Hablando con las Entidades, ¿ok? Y por Access Consciousness. Access Consciousness es la compañía matriz, ¿ok? De todo lo que es Access. Y luego de ahí se desprende Hablando con las Entidades, que es una especialidad y es otra compañía, digámoslo así. La creadora de Hablando con las Entidades es Shannon O'Hara, quien es la hija de Gary Douglas, el creador de Access Consciousness. Y es interesante, si alguna vez tienes la oportunidad de comprar el libro de Hablando con las Entidades de Shannon, es maravilloso, o de escucharlo, ya está tan de moda, ¿no? En los audiolibros. Es maravilloso darse cuenta de cómo fue su viaje a través del mundo de la percepción sin tener herramientas. Y lo mágico es que con este manual y con esta clase vas a tener muchísimas herramientas para lidiar con todo eso en tu día a día, porque estamos realmente diariamente ante percepciones que, como no tenemos herramientas y como no hemos sido educados y no estamos familiarizados con la energía o con lo que estamos percibiendo, pues nos asustamos o lo usamos en nuestra contra o simplemente pues nos atoramos. Entonces, es muy importante. Solo hay algunos cuantos facilitadores Hablando con las Entidades. Hablando con las Entidades es una especialidad que se renueva una vez al año.
al igual que la certificación de facilitador certificado, de Access Consciousness. Entonces, pregunta, sé consciente, pregúntale a tu facilitador. Si tienes alguna duda de si es un facilitador certificado o no, pregúntale, hazle preguntas, ¿no? Puedes buscar, hay un directorio, cuando vas a la página de talktotheentities.com, talktotheentities.com, hablando con las entidades en inglés.com, vas a ver el directorio de los facilitadores de hablando con las entidades. No son tantos como los facilitadores, o no somos tantos como los facilitadores certificados. La clase hablando con las entidades es únicamente presencial para algunos facilitadores. Los facilitadores que tienen más de cierta cantidad de años haciendo clases de hablando con las entidades pueden dar clases en línea, pero no todos, de hecho son muy pocos, ¿ok? Y es una clase que realmente aprendes a darte cuenta de cuando estás percibiendo y comienzas a dejar de pensar que estás loco para comenzar a reconocer qué es lo que tú sabes acerca del mundo de las entidades. Entonces, bueno, ¿qué contribución puede ser esta clase para tu vida? No tienes que tomar fundamento para tomar la clase de entidades, al menos no con los facilitadores certificados. Si la vas a tomar con Sharon O'Hara, que es la creadora, sí, ella sí pide como prerequisito el fundamento y tiene que estar vigente, tiene que tener 12 o 16, 18 meses generalmente. Entonces, bueno, si quieres saber más acerca de hablando con las entidades, ve a talktotheentities.com. También puedes ir a mi página web, rebecamontoyacf.com. Y si te gustaría tomar una clase de entidades conmigo, pues será un placer. Aquí les voy a dejar toda la información. Las clases de hablando con las entidades que yo doy son únicamente presenciales y generalmente son en Estados Unidos. Así que, bueno, aquí les comparto la información. Un abrazo grande. Nos vemos en la próxima.